Con las primeras luces arriba a Pitajones, el equipo de Semilla Nuestra. Es un territorio geográficamente distante de Cienfuegos, pues se ubica en las montañas de Trinidad, pero muy cercano en el pecho de estos expedicionarios, por ser el sendero que recorrió el maestro voluntario Conrado Benítez para enseñar por estas lomas y el mismo camino que en los años 80 hicieron ellos en vísperas de sus graduaciones como maestros de la Escuela Pedagógica Conrado Benítez García de Cienfuegos. En lo adelante, desde aquí, desde Pitajones, trataremos de llegar a la zona de las Tinajitas, en San Ambrosio de Caracucey, lugar donde el 5 de enero de 1961, la tropa al mando del cabecilla Osvaldo Ramírez convirtiera en faro de la alfabetización a Conrado Benítez. Él solo le faltaban 45 días para cumplir 18 años y ya era maestro voluntario. Tenía la misma edad que nosotros cuando peregrinamos hasta el monumento que se levantó a Conrado, justo en el sitio donde fue asesinado. Tras las huellas de Conrado, primera parte. Hoy el arqueólogo Héctor Viera, aunque jubilado del Museo Lucha contra Bandidos de Trinidad, comparte criterios del caso de Conrado, uno de los que más investigó porque, aunque muerto vilmente a manos de una banda de alzados, aquel joven siguió siendo maestro. En esta zona del Escambray operaba la banda de Osvaldo Ramírez, uno de los bandidos más peligrosos del Escambray. Había declarado la región como área libre de Cuba. Cosa inaceptable, ¿no? En ese año 61, este joven de Matanzas viene al lugar cumpliendo la misión de alfabetizar a los niños campesinos del área. En ese año, Conrado había salido hacia la ciudad de La Habana, para comprar juguetes con vistas a celebrar el Día de los Reyes, que siempre es el 6 de enero. Y regresó al territorio de Pitajones, fue hasta el lugar llamado Las Tinajitas, donde tenía una pequeña escuelita de aproximadamente 5 o 6 niños campesinos. Fui alumno de Conrado Benítez. Yo me acuerdo que él era una gente muy seria a pesar de su joven edad. Él le avisaba a los padres cuando él llegaba, él decía, no mande los muchachos a la escuela hasta que yo no venga y le avise. Él llegaba a la escuela y avisaba casa por casa para que mandaran a los muchachos a la escuela. Nosotros no íbamos a la escuela hasta que él no llegaba, y a veces él se enredaba porque era muy lejos el transporte y no podía, y él venía a veces, y nosotros nos demorábamos y él venía a avisar, decía, Dios mío, no, olvídate que él viene a avisar. Y esa vez que se lo llevaron nosotros esperando porque él nos avisara y no vino avisando, porque ya los alzados lo habían agarrado preso donde llegó a la escuela. En ese lugar, en la noche del 4 de enero, fue capturado por la banda de Osvaldo Ramírez, junto con el campesino Erineo. Lo trasladaron hasta la comandancia de Osvaldo Ramírez y allí, esa noche, Conrado durmió después de haberlo golpeado, encerrado en un calabozo hecho de palos. El 4 de enero de 1961, Conrado regresó a Pitajones tras sus vacaciones de fin de año. Entre sus pertenencias, el retrato de su novia, la credencial para viajar gratis en ómnibus, varios libros y los juguetes que había comprado para dar a sus alumnos el Día de Reyes. Aquí en la zona fue advertido de que no continuara por la presencia de bandidos, pero aún así decidió continuar hasta Las Tinajitas. Allí reanudó sus clases y en la tarde, cuando se disponía a descansar, fue cuando fue sorprendido, amarrado y torturado. Sí, siempre se dijo que le amarraron las manos a la espalda, que lo golpearon y después se lo llevaron. Eso es correcto. Lo encerraron en una especie de jaula de mallas, donde ya se encontraba el campesino Eliodoro Rodríguez, conocido por Erineo. Y en la madrugada del 5 de enero de 1961, ahí entonces los alzados se inventaron una especie de tribunal para juzgarlos. ¿Acusados de qué? De comunistas. Las causas que se inventaron fueron Erineo,
partícipe del ejército rebelde. ¿Y Conrado? ¿Acusado de qué? Nada más y nada menos que de ser maestro voluntario. Bendito delito el de enseñar. Uno de los infiltrados, agentes, que estaba infiltrado en la banda, le ofrece a Conrado dejarlo salir. El joven pensó que podía ser aplicarle la ley de fuga y no aceptó, porque planteó de que él era el maestro, que lo tendrían que respetar y que no iba a salir. Al día siguiente, día 5 de enero, se produce el asesinato. Lo golpean, lo torturan junto con el campesino, lo ahorcan en ese lugar. Siempre hacían este tipo de maniobras para evitar disparos que no pudieran oír. Conrado apenas empezaba a vivir. De niño ayudó a espantar la humildad de su casa haciendo de limpiabotas o panadero. En abril de 1960 asistía a clases en el Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas cuando escuchó el llamado de Fidel. Conrado fue de los primeros en subir a minas de frío para formarse como maestro voluntario. Aprendimos o no aprendimos mucho porque él dio clase poco tiempo. Cuando él llegó ahí, nos avisó que era el maestro, nosotros fuimos a la escuela y dio clase un tiempecito, cerrando el año ya en enero. En diciembre se fue esperando que viniera y cuando vinieron ya lo cogieron los alzados. Al hermano mío que andaba descalzo, que iba a la escuela descalzo, él le midió el pie para traer un zapato y no se lo pudo traer tampoco. Que eso no se te olvide porque los niños no se les olvidan muy fácil las cosas porque le quedan presa la mente. Y nos acordamos de todo lo que él hacía, de todo cómo era él. Muy responsable con las cosas de él, con las clases, con todo. Tenía esa idea, era el darle también superación a los mayores. Y preparó el local y todo para eso, pero no pudo realizarlo completo. Iban a hacer unas mesas y no sé qué cosas ahí con los campesinos. Y no pudo hacer nada de eso, se fue como un proyecto, pero no llegó a llevarlo a lo que era la realidad, porque no tuvo tiempo para eso. Sin dudas, Conrado fue el mártir del año de la educación, el mártir de los maestros, el héroe anónimo que ganó espacio en el corazón de su pueblo. Osvaldo Ramírez está por gusto de guindar a una gente. Está por gusto. Porque Osvaldo guindó también ahí junto con esa gente un hombre que tenía una tienda y que le decían el curro Nava. Y pues le dijo, el curro tenía una tienda y le dijo, Osvaldo, mira, esa tienda está al servicio de nosotros, esa tienda no vende más nada. Y el hombre se le viró y cogió y lo mató. Lo guindó ahí junto con Conrado, Arineo. Guindó 3 gente ahí. Yo veo que hay gente que se han olvidado de eso, mucha gente. Y que hablan así, ¿cómo se llama? Como desconociendo, queriendo olvidar lo que pasó, que fue la época esa de que los alzados eran pagos por los Estados Unidos. Y me acuerdo que en la casa después, cuando los brigadistas, porque después vinieron los brigadistas, había un brigadista en la casa que cogía, dormía en la barbacoa y subía la escalera para arriba y decía que si llegaban los alzados que nos dijera que él estaba ahí, ¿ves? Y todos los maestros que venían tenían miedo porque ya estaban atrás de esos alzados. En el momento que capturan a Conrado, que lo golpean salvajemente, que estaba prisionero, al día siguiente, cuando van ya prácticamente a asesinarlo, lo golpearon, lo pincharon, le cortaron, porque Conrado se mantenía firme, muy fuerte. Le cortaron los genitales, cosa que fue horrible, a la vista del campesino, que ya, por supuesto, muerto de terror. Y después lo ahorcaron en árboles que había en el lugar bastante frondoso. Ahí lo mantuvieron durante horas. Los entierran superficialmente en el lugar. Días después, un campesino detecta los restos porque los puercos, los cochinos, habían hociqueado el lugar y detectan los restos y los entierra un poco más profundo. Esa información, en el año 1967,
llega a los estudiantes de la escuela de Topes de Collante, a un señor llamado Agripino. Este señor propone a la Brigada Estudiantil Universitaria José Antonio Echeverría, que era fundada en esa etapa, ir al lugar, buscar los restos y encontrarlos y hacer un entierro y hacer un pequeño monumento. Se trasladaron al lugar, estuvieron 2 días, encontraron los restos, los enterraron en 2 pequeñas cajas de madera y fundieron una placa para simbolizar el lugar. Y tal y como anunció Fidel, allí donde él enseñó, se erigió una escuela, y donde murió, se levantó un humilde monumento. Hacia él vamos. Entre Pitajones y Las Tinajitas distan alrededor de 14 kilómetros de agrestes caminos, los mismos que hemos hecho hoy bajo una leve llovizna y tras cruzar varios ríos, lo mismo que habría hecho el maestro voluntario Conrado Benítez en su tiempo. En lo adelante seguiremos sobre las huellas de Conrado hasta llegar al sitio donde se levantó el monumento.